Ya les anticipábamos la semana pasada que íbamos a dedicar algunos de los programas de este mes de marzo, mes de las vocaciones, mes de San José, a hablar de nuestros seminarios diocesanos. El programa de la semana pasada versaba sobre el seminario menor y dos formadores de esta institución nos acercaban a la vida y a las necesidades de donde se forman los alumnos menores, los seminaristas menores de nuestra diócesis. Esta semana la vamos a dedicar al Seminario Mayor San Ildefonso. Vamos a hablar de nuestros seminaristas eclesiásticos. Para hablar de ello tenemos el privilegio de contar esta noche con don Jesús Manuel García Ochoa Dorado, formador. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bien hallado aquí. Y tenemos también a don Juan García del Rincón, ¿no es así? Exactamente. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Tú eres hijo de Reyes, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, además. Eso es. A ver qué tal se nos da. Muy bien. Don Jesús, a menudo se dice que el seminario menor se lo compara con el corazón de la diócesis. Hasta ese punto, el seminario mayor como el corazón de la diócesis. Hasta ese punto es importante. Pues yo creo que sí, que es hasta ese punto importante. No el seminario mayor, el seminario, ¿no? El seminario. El seminario, el corazón de la diócesis. Si hacemos el paralelismo, ¿no?, del corazón, su función en el cuerpo humano, ¿no?, como ese órgano que comunica vida a todo el cuerpo, bombeando la sangre hasta las últimas extremidades, el seminario es el corazón de la diócesis porque gracias a él se nos concede a todo el cuerpo de la Iglesia diocesana las arterias por las que va a circular la sangre de Jesucristo, ¿no? La sangre de Jesucristo. Y esas arterias son los sacerdotes. Los sacerdotes. Es el corazón de la diócesis, sin duda. Y además, yo diría que el corazón que es el órgano sin el cual no podría haber vida en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, ¿no? Efectivamente, para que haya comunidad cristiana tiene que haber sacramentos, ¿verdad? Tiene que haber Eucaristía, sacramentos, sobre todo Eucaristía, y para que haya sacramentos tiene que haber un presbítero al servicio de la comunidad. Sí. ¿Cuántos seminaristas eclesiásticos tenemos en este momento? Pues en este momento tenemos 50 seminaristas eclesiásticos, 49 internos en el seminario, repartidos en los 6 cursos, 7 cursos, desde introductorio hasta sexto de teología, y un seminarista en pastoral. Luego tenemos también otros 10 seminaristas que son también diocesanos y que se forman académicamente con nosotros en el seminario, en el Instituto Teológico, pero viven en la casa de formación Sagrado Corazón. En la semana pasada hablábamos de los seminaristas menores, una cincuentena, muy lejos de los más de 150 de cuando usted y yo estábamos en aquella casa. Y ahora me cuenta que debe haber una cincuentena también en estudios eclesiásticos, lejos de los 120 que había cuando usted y yo andábamos por allí. Este bajón en el número de seminaristas es en Toledo solo, es nacional, es en Europa. Sabemos que la cifra, ¿no?, la cantidad de seminaristas es insuficiente desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Son muchos años los que venimos oyendo hablar de la crisis de vocaciones. Muchos. Por tanto, vamos a decir que ese bajón vocacional, en lo que se refiere a vocaciones sacerdotales, lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en toda Europa, principalmente, también en toda España, aunque es verdad que en nuestra diócesis, en Toledo, se ha mantenido en los peores años de la crisis de vocaciones sacerdotales, se ha mantenido muy bien, recogiendo no solamente el fruto vocacional de nuestra diócesis, sino también los frutos vocacionales de muchos lugares de España a lo largo de muchos años. Actualmente, pues la cantidad de vocaciones sí que es verdad que en un tanto por ciento muy bajo, pero va creciendo, ¿no? Va creciendo normalmente prácticamente en toda España. Nosotros hemos tenido un alto número, ¿no?, de ordenaciones este curso pasado y esa cantidad de 16 nuevos sacerdotes que se han ordenado ha hecho que el seminario
Claro. pues baje un poquito, ¿no? Ujú. Respecto de estos últimos años inmediatos. La diócesis de Toledo ha repetido con orgullo ese tópico de que el Seminario de Toledo se convirtió o se ha convertido en estas últimas décadas en un referente para toda España. Algunos aseguran que incluso para algunos seminarios o unas diócesis de Sudamérica. ¿Por qué ha sido un referente? Sí, lo ha sido. Yo creo que el Seminario de Toledo, gracias a la maestría, ¿no?, del cardenal don Marcelo González Martín en los años 70, 80 y principios de los 90, lo ha convertido precisamente en un referente. Su carta, Un seminario nuevo y libre, dividiendo dividiendo la formación sacerdotal por dimensiones, Sí. ha sido referente para muchos lugares, ¿no?, y para muchas diócesis, cuidando la dimensión humana como base, ¿no?, de toda la formación sacerdotal, cuidando la formación espiritual como integradora y unificadora de todas las dimensiones de la persona, la dimensión pastoral marcando el fin para el que estamos hechos, ¿no? Estamos llamados a ser pastores del pueblo de Dios, de manera que la dimensión pastoral pone el fin a todas las demás dimensiones. Es decir, dividiendo por facetas y por dimensiones la formación sacerdotal, a la vez que manifestando de una forma muy clara la unidad que hay entre todas ellas. Yo creo que ha marcado, ¿no?, unas pautas que luego han seguido otros documentos de la Iglesia, incluso papales, ¿no? En la misma exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis plantea así la formación también. De algún modo, vosotros, los que estáis ahora en el equipo, sois herederos, ¿verdad?, de este proyecto que cuantos más años pasan, más se pone en valor, ¿no?, lo equilibrado que es, ¿no? Donde no hay nada especialmente desproporcionado, donde hay cierto equilibrio en todas las dimensiones. Bueno, Juan, ¿desde cuándo en el seminario? Pues desde los 14 años que entré, es decir, desde tercero de la ESO. En el seminario menor entraste. ¿Por qué el seminario? ¿Por qué, formando parte de esta larga trayectoria de yeperos que ingresan en el seminario, por qué en el seminario? Bien, yo gracias a Dios, pues después de hacer la comunión ingresé como monaguillo, pues lo típico, ¿no? Un grupo de amigos, pues que va entrando uno, va entrando otro de monaguillos, y el seminario menor organizaba, pues, al curso 2 convivencias de monaguillos y luego en verano un campamento. Entonces, pues poco a poco pude ir conociendo el seminario menor y qué es lo que ofrecía para, pues, un niño casi prácticamente de 12 años cuando empecé a ir a los campamentos del menor. Yo cuando iba me llamaba mucho la atención una cosa, y era, como compartíamos el campamento con los seminaristas de primero y segundo de la ESO, pues me llamaba la atención su alegría. Digo, joder, chavales de, yo qué sé, 13, 14, 15, incluso 18 años que ya iban de monitores, la alegría que manifestaban, el entusiasmo, la felicidad, y siendo, pues, chavales que a lo mejor no viven la vida que viven, pues, un muchacho normal de un instituto que no salen todos los fines de semana, no pueden hacer, por decirlo así, entre comillas, lo que quieran, no pueden vivir una vida así, lo que yo consideraba una vida normal. Entonces, por decirlo así, esa figura y sobre todo el ejemplo de diversos sacerdotes, como que me empezó a mí a llamar la atención, ¿no? Y fue lo que motivó en mí la pregunta, es decir, ¿y por qué no sacerdote? ¿Y por qué no puedo ser yo también sacerdote? Entonces, evidentemente, pues, uno se lo pregunta al Señor en la oración, pero el Señor, claro, o sea, no se le aparece a uno y le dice, yo quiero que tú seas sacerdote. Entonces, me planteé entrar al seminario menor para descubrir precisamente qué era lo que el Señor quería de mí, porque yo veía que el Señor me estaba llamando a una mayor intimidad con Él. Era algo que iba percibiendo. Y bien, y por eso entré con 14 años al seminario menor. Y en segundo de bachillerato, que no es un momento definitivo de discernimiento, pero sí que es un momento muy singular, ¿verdad? El de accedo a eclesiásticos o viste claro que tendrías que acceder al seminario mayor. Sí, o sea, lo que usted dice, ¿no? Uno va madurando un poco también en esa llamada del Señor, no solo en el menor, sino también en el mayor. Y en el menor hubo dos cosas que a mí me llamaron, que a mí me ayudaron mucho. Una fue las Semanas Santas,
que íbamos a un pueblo, al Cuéscar, donde están los religiosos siervos de los pobres, los esclavos de María de los pobres, perdón. Y a mí me llamaba mucho la atención pues su manera de entregarse, no solo a los enfermos, a los pobres que acogían, sino también a los feligreses que ellos atendían. Y yo en esos días de Pascua yo siempre experimentaba una especial alegría, un especial gozo. Entonces, pues a partir de esa alegría, la alegría que experimentaba en el día a día al seminario, compartiendo pues, los momentos con los seminaristas, los momentos con el Señor, pues vi que el Señor me estaba llamando efectivamente al sacerdocio. Entonces, es cierto que uno cuando llega a segundo bachillerato, pues lo típico, ¿no? Hace la PAEG, consigue las notas de la PAEG y uno ve que como que tiene varias puertas ante sus ojos. Uno puede decir, pues podría irme a la universidad, podría quizá formar una familia. Pero yo veía que eso no era lo que quería el Señor, es una cosa buena, evidentemente, pero mi camino era el sacerdocio, el Señor me llamaba por ahí. Muy bien. ¿Tú ahora mismo cursas en qué nivel, en qué curso de eclesiásticos estás? Pues estoy en cuarto. En cuarto. O sea, que has superado ya el ecuador de poco más o de los menos. 6 años. Tú que eres del menor, has pasado por el menor y ahora formas parte de la disciplina del Seminario Mayor, hay diferencia de temperatura entre las dos instituciones, ¿verdad? ¿Qué destacarías tú del Seminario Mayor? Pues la diferencia entre ambos seminarios, el Seminario Menor, pues es para descubrir y escuchar bien la voz del Señor y qué es lo que nos está diciendo. Y el Seminario Mayor es, especialmente para los de primero y los de segundo, si ya han escuchado esa llamada, pues ir madurándola, sí. Y los que todavía estén un poco indecisos, pues clarificar la llamada del Señor. Y lo que usted dice un poco del rigor del seminario, un poco quizá en un aspecto más externo, yo creo que son dos cosas las que más destacan, ¿no? Que es, por un lado, la formación pastoral que no existe en el seminario menor, es decir, el atender, por ejemplo, yo estuve 2 años en Infantes, 1 año en la parroquia de Vargas y ahora estoy en el Hospital de Parapléjicos, para ir también conformando un poco el corazón sacerdotal de pastor. Y por otro lado, pues una mayor exigencia sobre todo en el tema de la oración y el tema de la configuración con Cristo sacerdote. Ahora después hablamos con don Jesús Emmanuel del compromiso pastoral de los seminaristas y de su participación en la diócesis, de por qué el seminario es diocesano. Pero antes de acabar, quería preguntarte, es verdad que hay como dos extremos, ¿no? Por una parte pensar que el seminario mayor es como un colegio mayor solamente, ¿no? Donde hay comida caliente y, bueno, en fin, allí te alojas. Y hay otro exceso que es pensar que el seminario mayor es como una especie de claustro conventual donde uno hace un esfuerzo por apartarse, pero por apartarse de una manera de todo lo que pasa afuera, ¿no? No es ninguno de esos dos extremos, ¿verdad? Yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio. Es cierto que aparentemente uno a lo mejor desde fuera puede decir, bueno, estos jóvenes pues estudian una carrera, como a lo mejor un muchacho de fuera que estudia su carrera universitaria y luego se pone a trabajar. Pero claro, aquí estamos hablando de algo distinto. Es decir, el estudio es solamente una parte de toda nuestra vida. Hay más allá aparte de los libros, aparte del estudio. Porque lo importante en nuestra formación, lo que ya he dicho antes, es la configuración con Cristo sacerdote. Es decir, nosotros no vamos a ser el día de mañana simplemente a lo mejor profesores de religión, sino que vamos a ser sacerdotes. Y por eso es importante también el tema, pues, no caer en el otro exceso tampoco de parecer un convento. Es cierto que necesitamos pasar el tiempo con el Señor. De hecho, se dice que el Señor llamó a los discípulos para que estuviesen con Él. Y yo creo que también esa es un poco la idea del seminario, ¿no? Estar unos años con el Señor para luego darle el Señor a los hermanos, darles a conocerle. Claro, porque se os prepara para estar al servicio de una comunidad local, que somos los cristianos que peregrinamos en Toledo. Don Jesús, ¿cuántos formadores están en el equipo del Seminario Mayor? Pues formadores directamente somos un equipo de 5, el rector y un director espiritual interno, más otros directores espirituales, pero que no he contabilizado en la cifra, sí. Más otros 3 formadores, diríamos formadores por secciones, ¿no? Un formador para los primeros cursos, otro para los cursos intermedios y un tercero para los finales. ¿Usted en concreto lleva como formador? Este es mi 7º año. 7 años. En contra de lo que pueda parecer, sé que no está bien hablar bien de las tareas que llevamos a cabo, pero en contra de lo que pueda parecer,
ser formador del seminario pues es una tarea de vivir acomodado a la disciplina propia y al horario propio, en un ambiente estrictamente masculino, y bueno, pues es una tarea, ¿verdad? Es una tarea pastoral revestida de cierta dureza, ¿no? Sí, podríamos decirlo así, ¿no? Como que quizás la mayor dureza podríamos señalar como que estamos privados de esas gratificaciones propias que tiene la tarea sacerdotal en una parroquia, ¿no? Pero bueno, hay otras gratificaciones pues muy loables, ¿no? El ver a los chicos ordenarse, contentos, felices de entregar su vida a la Iglesia, de entregar su vida al Señor, pues ya de por sí es una gran gratificación, ¿no? Irles viendo madurar, ir viéndoles cómo van desde primero hasta que llega el momento de dejar el seminario, cómo se han ido como asentando, ¿no? La verdad es que es muy hermoso también. Antes salía el tema, o sacaba yo el tema a colación de algo que comentaba Juan, sobre que el seminario es diocesano, que no se trata de un centro como pluridisciplinar, ¿no? Sino que se trata de formar hombres que estén al servicio de una comunidad local, ¿no? Es una característica del seminario. Y se insiste más en el mayor que en el menor, ¿verdad? Debe ser así, ¿no? Debe ser así. El seminario es diocesano. Primero, ¿qué es el seminario? Juan también decía algo, antes echaba mano de un texto del Evangelio de Marcos 3, 13, 14. Jesús les llamó para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Bien, el seminario en primer lugar es como la experiencia de la Iglesia que reproduce aquella primera escuela de discípulos que el Señor mismo formó, ¿no? Es decir, el seminario reproduce esa experiencia en la que Jesús llama por su nombre, los atrae hacia sí, los tiene viviendo con él, y sin soltarles les envía a predicar. De manera que el seminario es una experiencia muy hermosa, porque es digamos, la reproducción del Evangelio mismo en lo que se refiere a la vocación, ¿no? Diocesano, claro, primero porque antes hacíais referencia también, no es un monasterio, no es un convento, nadie tiene vocación de seminarista, sino que quien entra en el seminario entra con el 100% de seguridad de que va a salir de allí, que no se va a quedar allí, es decir, ni va a hacer, ni tiene que vivir una vida con un reglamento, digamos, no estamos llamados a ser religiosos, sacerdotes regulares, ¿no? Sino sacerdotes seculares, diocesanos. De manera que quien entra recibe una formación muy específica para luego estar en medio de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, grupos, movimientos, en hospitales, bueno, pues en todas las dimensiones que atiende, que se les encomienda, perdón, a un sacerdote secular, ¿no? Un sacerdote diocesano. Porque el hecho de que el Seminario de Toledo fue referencial, o sigue siendo referencial, supone que el origen de todos los puntos de la geografía española han venido a formarse, pero de alguna manera la institución existe para formar seminaristas al servicio de la comunidad local, ¿verdad? Exacto, sí. Se trata de también, como siempre, un equilibrio entre las dos cosas. Otro asunto, siempre que se habla del seminario mayor, del seminario en general, pero del mayor en particular, es hablar de que tiene necesidad económica, ¿verdad? Requiere de recursos económicos. No es la parte más importante de la campaña vocacional de San José, pero también hay que recordar todos los años por San José, en todas las comunidades locales, hay que aportar algo de recursos, ¿verdad? Sí. Porque mantener todo y fomentar todas las formaciones, la académica, espiritual, pues requiere de muchas instalaciones, ¿no? Y eso requiere bastantes recursos. Es cierto. Primero porque no somos ángeles y comemos, dormimos, vivimos en un edificio, ¿no?, que necesita un mantenimiento, que necesita unos cuidados, nosotros mismos, ¿no? Necesitamos también
todo el mundo necesita bienes económicos para vivir, ¿no? Y el seminario ciertamente lo sigue necesitando. Es verdad que pues hasta ahora no nos ha faltado, aunque no nos sobre, aunque no nos sobre, ¿no? Y es como también una nota muy peculiar del cuidado minucioso que el Señor tiene sobre sus llamados, ¿no? Sobre sus llamados, sobre sus vocacionados, sobre su seminario. El Señor nos cuida y es verdad que el Señor nos da el pan de cada día, ¿no? En todos los sentidos cuando hablamos de pan, del pan académico de nuestra formación, como del pan material de nuestra alimentación, como del pan del descanso para seguir viviendo y para seguir entregando la vida. El pan cotidiano el Señor nos lo da cada día. Pero es verdad también que el Señor se sirve de la generosidad de nuestra gente, ¿no? Pues que para las fiestas, la fiesta de San José, Día del Seminario, pues hace su aportación y que los sacerdotes van haciendo llegar a lo largo del año al seminario, ¿no? Esas colectas. Yo sí que quisiera animarles, ¿no? a nuestros fieles, porque también es verdad que la Iglesia, que formamos todos, tiene la responsabilidad de cuidar de sus sacerdotes y de aquellos que un día les van a entregar la vida que nos viene del cielo, ¿no? Muchas veces hay gente que quiere hacer un donativo porque se siente movido a una generosidad y no sabe muy bien en qué. Y de la misma manera que hay muchos otros proyectos, ¿verdad? Proyectos misioneros, misionales que tiene la diócesis y compromisos de toda índole, pues hay una manera de darles cauce, que es decir, Sí. oye, hay una institución que es el seminario y que, bueno, pues que tal necesite de ello. Juan, ¿vas a ir de campaña vocacional este año? Sí, si Dios quiere, sí, el próximo fin de semana. ¿Y dónde dais el golpe este año? Bueno, a mí me toca en Ontígola este año. Ah, en Ontígola. Muy bien. Pues nada más, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Don Jesús, enhorabuena por todos esos esfuerzos. Creo que es pues un equipo de sacerdotes, los que están en los dos seminarios, que ejercen una tarea que igual no se valora todo lo que se debía valorar y bueno, pues bien está ponerla en valor, ¿no? Enhorabuena por todos esos esfuerzos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por Juan, por estar con nosotros. Invitamos a la gente que rece por ti para que Dios lleve a plenitud lo que inició en ti. Muchísimas gracias.